Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga mucho. Qué gran bendición poder compartir con ustedes este día de culto. Esperamos que la gracia y la bendición de Dios sea sobre sus hogares y vamos a aprovechar en este día para alabar, para glorificar al Dios grande, al poderoso, al todo de los todos, el que hace todas las cosas posibles en medio nuestro, el que llena todo en todas las cosas, como dice la Biblia. Vamos a tomar un tiempo para la alabanza y para la adoración y enseguida vamos a compartir un tema muy especial en la palabra del Señor. Dios les bendiga. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios. Dios te guarde y
bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén. En verdad que Dios nos ama mucho, 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 y es su amor y su gran misericordia la que nos ha traído hasta este momento y hasta este lugar. Todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien. Te pido que me acompañes en un momento de oración antes de comenzar este compartir de la palabra, y que pueda ser Dios ministrando en nuestras vidas y hablándonos a través de su palabra. Señor, en esta noche agradecemos tu presencia, agradecemos tu amor, agradecemos tu fidelidad. Tú eres el Dios que nos amas, eres el Dios que nos amas tanto, eres el Dios que nos sustenta, el Dios que nos renueva. Y en esta noche, Dios, pedimos, Jesús de Nazaret, que tú nos hables, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que tú transformes nuestro ser con tu palabra, y que podamos ser nosotros llenos de ti, llenos de tu gracia, llenos de tu virtud. Que nuestros hogares en este momento, Señor, sean llenos de tu presencia, y que tu palabra, Señor, pueda ser escuchada y oída, oh Dios, por cada una de las personas en nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un tema que me suena muy interesante. Soy poco temático cuando comparto la palabra, pero hay un tema que me ha estado rebotando en la cabeza desde que comenzamos la pandemia, y es ¿dónde quedó el dunamis de la iglesia? ¿Dónde quedó el poder que habla Hechos, capítulo 1, versículo 8? ¿Dónde quedó? Y me han pasado algunas preguntas de pronto tanto radicales por la cabeza, ¿verdad? Porque ¿qué pasó con la esencia de la iglesia cristiana de Hechos, que era de manifestación de poder? ¿Qué pasó y de pronto cuándo o de qué forma nosotros como iglesia hemos perdido esa esencia de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, donde Pedro y Pablo y Juan y Lucas y todos estos hicieron tantas y tantas demostraciones del poder de un Dios grande y poderoso en el que nosotros hemos creído? ¿Qué ha pasado con esa iglesia? Y de pronto, ¿en qué parte necesitamos, o de qué manera necesitamos despertar a lo que Dios tiene preparado realmente para nosotros como iglesia? Entonces, pensando un poquitito en este tema, voy a compartir algunos elementos de la iglesia primitiva que fueron primordiales para estos primeros cristianos, y que seguramente fueron las herramientas y las claves fundamentales para que la iglesia fuese una iglesia de poder, una iglesia de acción, una iglesia que ejecuta el poder de Dios y la gracia de Dios sobre la tierra. Entonces, te invito a que me acompañes en algunos textos de la Biblia en este tiempo, en este momentito nada más, para que podamos juntos abordar este tema que sé que será de bendición para nuestras vidas. Y vamos a ir primero a Hechos capítulo 1 versículo 8, un texto muy conocido por nosotros,
Y dice así, Primera de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que hay dos palabras centrales en este texto. Número 1, la palabra poder. Y número 2, la palabra testigos. Poder del griego dunamis o dinamis y testigos del griego martus. Ahora, estas dos palabras quizás las hemos escuchado algunas veces, pero me llama la atención que la palabra poder habla de esa capacidad que tiene de eclosionar, explotar, implotar, es decir, implotar, causar una acción primero desde adentro y luego verse esa reacción afuera. Y por eso precisamente ahí viene la palabra dinamita, de la palabra dunamis. Y de la palabra testigo, me llama la atención que de allí se deriva la palabra mártir. De hecho, es una de las aproximaciones en la traducción, la palabra mártir, para decir de martus, para decir que es aquella persona que tiene la habilidad de describir el hecho, pero no solamente describirlo por lo que vio y lo que escuchó, sino por lo que vivió, porque se sentó en la silla de aquel que iba a dar testimonio a favor de otra persona que había cometido algún hecho. Eso es un testigo. Es decir, la persona que asume el rol de testigo asume la responsabilidad de dar una información que probablemente puede ser hasta utilizada en su propia contra. Entonces, estas dos palabras juntas en este versículo me llaman mucho la atención, porque primero hablamos que el texto dice, recibiréis poder. El recibimiento de poder, en este caso, es una promesa activa. Es decir, estaban próximos los discípulos a recibir poder cuando Jesús hace esta afirmación antes de ascender al cielo. Le está diciendo, recibiréis poder. Y les está hablando de algo que va a suceder en lo próximo. Pero también como promesa activa está disponible recibiréis poder para la iglesia. Es decir, que para nosotros también está disponible este versículo, al decir recibiréis poder. Por eso el recibimiento de poder en este caso es una promesa activa que Jesús hace a la iglesia, pero que Jesús mismo condicionó para que este poder se recibiera sí y solo sí bajo algunos elementos básicos. Y es lo que está a continuación, dice, cuando haya venido sobre vosotros. Es decir, no recibiréis un poder que va a quedar para ti, para tu uso personal. No vas a recibir un poder basado en los talentos y en las habilidades que tú tienes. Vas a recibir un poder es cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Un dato interesante. ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre su iglesia? ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros? Y es una de las condiciones básicas. La condición es que venga sobre nosotros como iglesia el Espíritu Santo. Necesitamos el revestimiento de poder por parte del Espíritu Santo para que ese poder pueda ejercer una acción en el lugar donde nosotros estamos. Ahora, esto marca para nosotros como iglesia, marca un reto. El reto de vivir una vida en santidad, de vivir una vida cumpliendo los preceptos divinos, cumpliendo los propósitos divinos y atentos. Una iglesia que está atenta a la voz del Espíritu Santo es una iglesia que se deja guiar por el Espíritu y por ende es una iglesia que recibe poder. Entonces,
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Entonces allí sí nos presenta el versículo a la persona del Espíritu Santo. Cuando dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En ese momento el texto nos está tratando de enseñar que está hablando que vendrá sobre la iglesia ese carácter del Padre mostrado a través del Espíritu. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Juan capítulo 16, versículo 8, del 8 al 11, se los leo aquí, dice, y cuando Él venga, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hemos escuchado ese versículo muchísimas veces, pero déjame explicarte cómo está distribuido este texto. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que la acción del Espíritu Santo es convencer de pecado a los incrédulos, a los que no han creído en Dios. Es decir, le revela la persona de Jesucristo. Número 2 dice el verso 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahí se está refiriendo a la iglesia, es decir, el Espíritu Santo está puesto para la iglesia, para los seguidores de Cristo, porque Jesús iba al Padre y ya no lo íbamos a ver más en forma presencial. Entonces necesitábamos al Espíritu Santo para que la iglesia entendiera cuál era el carácter justo de Dios en todas las acciones que la iglesia hace. Y número 3, el versículo 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, en este caso, se está refiriendo a las huestes de maldad, se está refiriendo a los hacedores de maldad que obviamente van a enfrentar al Espíritu de Dios en medio de ese tiempo de juicio en el que se les va al que se les va a llevar. Entonces, de este versículo yo entiendo que el Espíritu Santo es el que nos muestra a nosotros como iglesia el carácter justo de Dios y que nos permite a nosotros como iglesia generar acciones justas. Entonces, cuando Hechos capítulo 1, versículo 8, Lucas dice, o Lucas refiere, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, en las palabras de Jesús, sobre vosotros, el Espíritu Santo, se está refiriendo que vendrá sobre nosotros un poder que nos va a permitir actuar en justicia, generar acciones justas y al mismo tiempo generar acciones que estén acorde al carácter de Dios. Y termina esta parte diciendo, y me seréis testigos. Interesante. ¿Para qué recibimos el poder como iglesia? Recibimos el poder para testificar. No recibimos el poder para engrandecernos. No recibimos poder de parte de Dios a través de su Espíritu Santo para autosatisfacernos. No recibimos poder del Espíritu Santo para ninguna otra acción que no sea para ser testigos. La dinamita que debe accionar la iglesia, que nos debe accionar a nosotros en el carácter de Dios, debe ser el ser testigos, el salir y el predicar, el extender el evangelio, el tomar todo lo que hemos recibido y darlos. Nadie recibe de Dios algo y no se ve en la necesidad de darlo. Por eso la Biblia dice que de lo que de gracia hemos recibido, de gracia damos. Entonces, una de las primeras cosas que me queda súper claro es que el Espíritu Santo en la iglesia es el personaje más importante para que nosotros podamos entender cómo vivía la iglesia primitiva. Saber cómo era esa manifestación de poder no hubiese sido posible si no viviesen bajo el carácter del Espíritu Santo, entendiendo en justicia las acciones que deberían generar y que deberían hacer como su modo de procedencia diario y continuo. Es decir, había una necesidad en la iglesia primitiva de hacer lo que escuchaban de la voz del Espíritu Santo que debían hacer.
Había una necesidad en la iglesia primitiva de actuar conforme a Jesús y conforme Dios actuaría en cada circunstancia. Me queda súper claro que la iglesia primitiva entendió que lo que había recibido de parte de Dios a través del Espíritu Santo no era un poder para autosatisfacerse y para satisfacer sus propias necesidades y para responder a sus oraciones, porque ellos eran los que mantenían el control de las acciones, sino que todo lo que había recibido la iglesia primitiva lo había recibido para ministrarlo a los demás, lo había recibido para extender el evangelio, lo había recibido para que otros escucharan acerca de las bondades, acerca de las buenas obras, acerca de las buenas nuevas de salvación. Me queda súper claro que Dios había traído el Espíritu Santo y que ha traído su Espíritu Santo sobre la iglesia para que nosotros nos pongamos en marcha, para que actuemos, para que seamos valientes, esforzados y vivamos una vida conforme a su carácter y conforme al propósito de Dios de extender el evangelio. Me encanta la palabra martus. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se convierte en un mártir. La iglesia primitiva entendió que la única forma de demostrar, de actuar conforme a la justicia de Dios era muriendo a ellos mismos. Y entiendo también a través de este texto que no hay mayor gozo para nosotros los cristianos que ser perseguidos, que ser de alguna forma coartados y de ser de alguna forma menospreciados porque entendemos la cruz de Cristo. Cuando estas cosas suceden, entendemos cada vez más la cruz de Cristo. Ahora, la segunda escena que quiero mostrarles está en Hechos capítulo 2, versículo 42, otro de los versículos muy conocidos y muy transitados por la iglesia cristiana. Y es un versículo emblemático, ¿ok? La Biblia dice, Hechos capítulo 2, versículo 42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Interesante. Menciona 4 elementos súper interesantes, pero antes me quedo con una palabrita. La palabra base de este versículo es comunión. La palabra comunión, del griego koinonia, no es cualquier palabra en este texto. Ahorita lo vamos a ver, nada más apúntalo por ahí. La palabra central de este texto es comunión. Y luego vamos a enlazar poder, testigos y comunión. Pero me interesa, por ejemplo, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No solo se está refiriendo a que ellos defendían la doctrina o la leían constantemente. No, se está refiriendo a que ellos perseveraban día y noche en entender a aquellos que habían conocido de primera mano a Jesús. Es decir, se sentaban a escuchar a Juan, se sentaban a escuchar a Lucas, se sentaban a escuchar a Mateo, se sentaban a escuchar a cada uno de los discípulos y lograr entender cómo estuvieron allí al lado de Jesús cuando sanó al ciego por el camino, cómo fue que estando ellos llegó la mujer que tenía el flujo de sangre y le tocó el manto, cómo lo vivieron. Yo me imagino que en una buena fogata, que en muchas conversaciones la iglesia primitiva estuvo escudriñando lo que los discípulos conocieron acerca de Jesús, y esto les ayudaba a entender y a conocer ellos a Dios, a conocer el carácter de Dios. Entonces me gusta mucho esto que dice de perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque no solamente se trataba de que la repetían constantemente, sino que procuraban momentos para escucharla, y no solamente para escucharla banalmente, sino momentos para escucharla, para entenderla, para conocer a Dios
y también para transmitir ese mensaje. O sea, yo me imagino estar sentado allí en la fogata con Pedro y preguntándole, ¿y cómo estuvo? ¿Y cómo fue que le negaste? Y haciéndole tantas preguntas, y Pedro abriendo su corazón y explicándome lo que vivió con Jesús, ¿verdad? Y luego yo teniendo esa información, yéndome a mi casa y contándosela a mi esposa, a mis hijas, a no sé, a la gente que estaba alrededor. Seguramente fue una experiencia extraordinaria. Entonces, lo interesante de este punto no es solamente que estaban repitiendo palabras vanas, sino que estaban entendiendo, estaban conociendo a Dios y estaban conociendo por testigos fidedignos lo que Jesús había hecho. Entonces, esto le agrega un carácter de protagonismo a Dios en medio de toda la escena. Cuando nosotros como iglesia procuramos y anhelamos la búsqueda de la palabra, de conocerle, de entenderle, de saber que Él está allí, de saber que tiene algo interesante para nosotros, de saber que todo lo vivido no es solamente un cuento, sino que es una realidad y que sucedió. Entonces, en esa medida, nuestro corazón se abre a entender que esto que nosotros hemos creído necesitamos testificarlo. Me gusta también cuando dice, en la comunión unos con otros. Y ahí es donde entra la palabra koinonía. Y cuando habla de comunión, no se refiere solamente a... No está hablando de una simple opinión común. No está hablando de que tenían un lugar común, una opinión común, una idea en común. No se está refiriendo a eso, va mucho más allá. La comunión es la característica básica de la iglesia primitiva y debe ser la característica que nos defina a nosotros como iglesia. La comunión se está trabajando allí como una sociedad, como una sociedad que intercambia en los roles, que interactúa en esos roles, que pierde cuando el otro pierde y gana cuando el otro gana, que si uno llora, todos lloran, que si uno ríe, todos ríen, que si uno sufre, todos sufren. Se está refiriendo en este momento que esta iglesia primitiva valoraba el vivir juntos como una comunidad. No solamente lo valoraba, sino que entendían que en la gracia de Dios el beneficio del otro es mi propio beneficio, que la tristeza del otro es mi propia tristeza, que la alegría del otro es mi propia alegría. Y qué bonito podernos tomar esto para nosotros como iglesia hoy, en el que podamos decir, ¿sabes qué? Quiero vivir ese tipo de relación con mis hermanos en la iglesia. Quiero vivir ese tipo de relación con cada una de las personas que sé que son mis hermanos en Cristo, aunque estén lejos, aunque no los conozca, aunque sean de otra congregación y de otro país y que están muy lejos de mí en distancia. Estas redes nos han acercado. Es una bendición poder saber que hay gente en China, en Chile, en África, en Europa, que cantan las mismas canciones que nosotros cantamos, que adoran de la misma forma como nosotros lo hacemos, y que eso los hace ser nuestros hermanos en Cristo. Es grandioso saber y pensar, nada más imaginarnos que hay personas que han llegado a escuchar este mensaje o han llegado a escuchar mensajes como este y nosotros ni siquiera las conocemos. Entonces, Dios en el tiempo de la iglesia primitiva trajo sobre ellos un estatus de comunión que es el que nosotros necesitamos rescatar en nuestras iglesias. ¿El Espíritu Santo quiere actuar? Sí. ¿Quiere que haya poder, manifestación de poder en la iglesia? Sí. Señales, milagros, prodigios, sí. Pero quiere Dios que primero haya entre nosotros comunión. Que haya primero entre nosotros un estatus de sociedad, de intercambio, de interacción, en el cual podamos llorar con el que llora y reír con el que ríe. Increíble, ¿verdad? Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros. Luego dice, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y aquí hay dos aspectos distintivos. El partimiento del pan quiere decir que estaban juntos en las necesidades físicas, y las oraciones quiere decir que estaban juntos en las necesidades espirituales. El partimiento del pan es esa relación de familiaridad, esa relación de interdependencia del uno con el otro, es esa relación que los hace totalmente entrañables, el comer juntos, el compartir el pan, el compartir lo que tengo, el compartir de pronto lo poco que tengo, y en esta necesidad conjunta pues vamos mitad y mitad, ¿verdad? Pero ambos ganamos, ambos tenemos. Y cuando dice y en las oraciones, se está refiriendo a esa necesidad espiritual que es parte vital de la iglesia. Las oraciones de los santos es y son la parte vital de la iglesia. La oración mantiene a la iglesia encendida, mantiene a la iglesia unida, mantiene a la iglesia en un mismo sentir, mirando hacia un mismo lugar. La oración nos conecta con el corazón del Padre, y por eso es interesante que esta iglesia, que la iglesia primitiva vivía en oración, junta en oración, porque la iglesia que ora junta es una iglesia que alcanza a entender el corazón del Padre y la voluntad del Espíritu de Dios para nuestras generaciones. Entonces, qué interesante mensaje. Sí, queremos poder, queremos manifestación de poder, queremos milagros, señales, prodigios, pero tenemos que pagar el precio de la oración juntos. Tenemos que pagar el precio de la oración en comunión. Tenemos que pagar el precio de la oración en unidad. Tenemos que pagar el precio de la oración sin que nada estorbe nuestra oración, sino que podamos orar con el corazón abierto y poder entender y escuchar el corazón de Dios. Hay una frase que a mí siempre me ha gustado, no está en la Biblia, pero me ha gustado, de los equipos misioneros de Jucún, que dicen que hay que caminar conforme al ritmo que marca el latido del corazón de Dios. Y que me impresiona mucho esa frase, porque en verdad el latido de nuestro corazón nos marca el ritmo para caminar, pero el latido del corazón de Dios marca el ritmo de la iglesia que camina según la palabra del Señor. Y la tercera escena que quiero presentarlo, la multiescena, es que estos discípulos que les dije que según Hechos capítulo 1 recibieron poder, ¿verdad? Porque se prometió para ellos que recibirían poder, y el capítulo 2 de Hechos menciona que cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes y juntos, y allí, se derramó de una vez el Espíritu Santo. Pues estos discípulos, esta iglesia primitiva, saben que no se quedó solamente en recibir poder. Una vez que reciben el bautismo con el Espíritu Santo, salen a predicar el Evangelio. Y a lo mejor habían momentos en los que se daba la oportunidad, y había otros momentos en los que no era una oportunidad, era una amenaza. Eran situaciones adversas, eran situaciones difíciles. Sí, habían momentos en los que eran situaciones a favor, pero habían otros momentos en los que no eran situaciones a favor, sino que eran situaciones en contra, no eran oportunidades, eran amenazas. Pero me impresiona de los apóstoles y los primeros cristianos que aprovecharon siempre para mostrar la gloria de Dios en las diferentes circunstancias que vivieron. Nos encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, a un Pedro y a un Juan que iban entrando al templo y se encontraron un paralítico y le dijeron: no, pues no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Eso es una oportunidad de oro. Ahí lo encontraron. Ellos no estaban buscando al paralítico. Ellos no estaban buscando al paralítico para exhibir el poder que ellos tenían. Ellos lo vieron allí en la puerta y aprovecharon la oportunidad para orar por él. ¿Ve? Igual nos encontramos en un Hechos capítulo 5, del verso 14 al verso 16. Nos encontramos a un Pedro
que pasaba por las calles y la gente sacaba a los enfermos para ser sanados. Se los leo rapidito, dice: los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres, de modo que hasta sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camillas y colchonetas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de las ciudades vecinas a Jerusalén concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Yo creo que, no veo a un Pedro que andaba buscando exhibir su poder por la calle. No veo a un Pedro que andaba caminando a ver dónde daba la sombra para que pusieran ahí el enfermo y les decía: ponla allí, que mi sombra. No, yo veo a un Pedro que aprovechaba caminar y hablar del evangelio, y mientras iba caminando, la gente sacaba a los enfermos porque algo estaba pasando con Pedro. Y algo estaba pasando que el Espíritu de Dios estaba haciendo en Pedro. Entonces, esas son oportunidades, y siempre los discípulos y los primeros cristianos aprovecharon esas oportunidades. Pero también aprovecharon las amenazas. Es decir, las situaciones que eran adversas también las aprovecharon, porque nos encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, verso del 25 al 40, nos encontramos una historia que hemos escuchado varias veces. Nos encontramos a un Pablo y a un Silas que cayeron presos porque estaban predicando el evangelio. Entonces lo metieron en la cárcel y en la cárcel empezaron a cantar himnos. Y en medio de las alabanzas hubo un terremoto y las puertas se abrieron. El carcelero se asustó, pensaba que se habían ido los presos, y ellos tuvieron que detener al carcelero porque casi se mataba a sí mismo. Entonces, vemos a un Pablo y a un Silas que no estaban cantando para exhibir el poder. Es decir, ellos no se pusieron: vamos a cantar para que las puertas se abran, vamos a cantar para que venga el poder del Espíritu Santo. No, ellos estaban alabando al Señor, estaban agradecidos de lo que estaba sucediendo. A pesar de que era una situación adversa, estaban agradecidos de lo que estaba sucediendo. Ellos no estaban buscando exhibir el poder de Dios, andaban alabando a Dios en medio de su realidad. Y muchas veces nos ha pasado a nosotros que vienen circunstancias difíciles. Yo he escuchado de personas que han perdido familiares y que les ha tocado a ellos hacer el servicio en el momento del sepelio, y se han parado y han tomado la Biblia y han predicado mejor que cualquier evangelista en cualquier tarima, en cualquier púlpito, y han determinado, han marcado un cambio en la vida de su familia y de la gente que les ha escuchado. Entonces, en medio de las amenazas, necesitamos como iglesia también aprovechar el tiempo, el momento. Y fíjense, por ejemplo, nos encontramos en un Hechos 20, esta escena me parece genial. Hechos 20, capítulo 20, del verso 9 al verso 12, nos encontramos otra vez a un Pablo que pues se le daba a predicar muy largo, y predicó hasta altas horas de la madrugada. Y había un jovencito Eutico que estaba sentado en uno de los balcones y se quedó dormido y se fue de cabeza 3 pisos hacia abajo y cayó, pero bien muerto. Y en medio de esa amenaza, de esa dificultad, Pablo bajó, se echó sobre él, oró por él, y este chavo resucitó. Entonces, en medio de una situación difícil, yo no veo a un Pablo que estaba predicando largo para que Eutico se durmiera, para que luego se muriera, para él poder exhibir su poder. Hubo una amenaza, una situación difícil, pero salió adelante aprovechando el momento para que la gloria de Dios fuera vista. Y eso es lo que a nosotros nos debe definir como iglesia. Cada momento, sea bueno o sea malo en tu vida, aprovéchalo para la extensión del evangelio. Aprovéchalo para ser testigo de lo que has recibido o de lo que te ha sido quitado, pero aprovecha cada instante para ser testigo, para hablar de lo que Dios
ha hecho en nuestras vidas. Interesante para mí este tema y yo lo resumo así. Creo que la iglesia primitiva entendió que necesitaban para que ese poder, para que ese dunamis se manifestara en cada situación de su vida. Ellos entendieron que tenían, número uno, que ser testigos, y número dos, vivir en comunión como iglesia. La iglesia primitiva sé que pasó por circunstancias muy difíciles. El libro de Hechos es un libro hermoso y en algún momento lo vamos a estudiar, pero hoy te quiero resumir esto. 3 cosas importantes. Número 1, habla la palabra a tiempo, fuera de tiempo, predícala, no te canses de proclamar, aprovecha las redes sociales, aprovecha este momento de pandemia que estás en casa, habla a tu familia, habla a tus vecinos, habla a tus compañeros de trabajo, exhibe, presume el Evangelio de Cristo, que es grande, es poderoso y que tiene muchas bendiciones para cada una de las personas que están a tu alrededor. Número 2, mantente en oración. Mantengámonos en oración junto con la iglesia. Comparte con otras personas tus necesidades físicas, tus necesidades espirituales. Vamos a servirnos los unos a los otros. Vamos a servirnos de fortaleza, vamos a servirnos de gozo, vamos a poner nuestro hombro, vamos a aportar tiempos, momentos, calidad de palabra para que todos como iglesia podamos levantarnos y podamos unidos vivir en comunión. Y número 3, vamos a aprovechar las situaciones de vida que tengamos, sean buenas, sean malas, pero vamos a aprovecharla en lo difícil o en lo agradable, en las lágrimas, en la risa. Vamos a aprovecharla para compartir. Aprovecha, como te dije, las redes sociales, aprovecha cada oportunidad al bate para testificar, porque allí veremos el poder de Dios. El diablo sabe que en nuestro silencio está su éxito. Pero cuando nosotros nos convertimos en mártires y testificamos y hablamos de la poderosa obra de Dios, entonces viene y se desata un gran avivamiento sobre nuestra iglesia, sobre nuestras naciones, sobre nuestras familias. Una iglesia con dunamis, con poder, es una iglesia que decide ser martus, es decir, que decide ser testigo. Queremos tener poder, necesitamos decidir ser testigos. El dunamis, el poder de una iglesia, no está en los milagros, sino en la extensión del evangelio. Esa extensión trae consigo la manifestación de poder, que no es para gloria nuestra ni de la iglesia, sino es para la gloria de Dios. Y te cierro de esta manera. Y te invito a orar un momento nada más. Pero la iglesia, seamos la iglesia que mantiene la fe. 7 mensajes se dieron a la iglesia en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Pero me queda súper claro que es un mensaje para nosotros como iglesia hoy. Y estos mensajes, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Odisea, les dijo enfáticamente: arrepiéntete. Arrepiéntete de obras muertas. A la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis le dijo: vengo pronto, retén lo que tienes de Cristo, reténlo. Y a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Filadelfia les dijo: sigan siendo fieles y guarden la palabra. Me queda muy claro que quiero ser parte de la iglesia que guarda la palabra y que mantiene la fe. Y así que en este momento yo te voy a pedir que cierres tus ojos nada más y ahí donde estás puedas decir: Señor, en este tiempo quiero ser esa iglesia que te adora, esa iglesia que te exalta. Quiero ser parte de esa iglesia que tú levantas con poder y con misericordia. Y que en el nombre de Jesús tu gracia y tu fidelidad llenen nuestras vidas, llenen nuestro ser. Que puedas ser tú ministrando en nosotros. Y ahí escucha esa alabanza que va sonando y nada más dile al Señor: Jesús, ministra en mi vida, ministra en mi corazón. Tú eres el Dios de lo imposible,
el Dios que me llevas más allá de mis propios pensamientos. Encanta esa alabanza, allí como suena, y que Dios pueda ministrar en tu corazón, que Dios pueda ministrar en tu vida, que el Dios de lo imposible pueda llenar tu ser, que el Dios de lo imposible pueda redarguirte, limpiarte, llenarte, libertarte, y que pueda ser en este tiempo ministrado por su Espíritu. Escucha esa alabanza y vamos a cantarla juntos. Aunque no sepas la letra, cántala, intenta cantarla y deja que Dios ministre en este tiempo y que pueda hacer grandes cosas en este momento en nosotros. Medita por un momento cuánta necesidad tiene la gente de Dios, cuánta familia podemos alcanzar con nuestro testimonio, cuánto podemos hacer con lo mucho o lo poco que tenemos para compartir nuestras cargas, para bendecir a otros, para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Eres el Dios que haces cosas imposibles para nosotros. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Jesús. Y en este tiempo, Señor, honramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Ven sobre la iglesia, Señor. Ven sobre la iglesia Castillo del Rey, Señor. Ven sobre toda la organización. Ven sobre todas las iglesias que representan o que están representadas bajo este nombre, Señor. Bendice Aposento Alto, Señor. Bendice a nuestros pastores, Señor. Bendice a cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Susténtanos, llénanos de tu gracia, llénanos de tu virtud, que podamos honrarte y obedecerte. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Hermano, Dios te bendiga mucho. Recuerda que el día de mañana tenemos la clase de células familiares. También recuerda que todos los días tenemos oración en la mañana. Únete, conéctate en cada una de las actividades que están ahí en las redes. Y por supuesto, no te pierdas el servicio de este domingo, que será una verdadera bendición para nuestras vidas. Dios te bendiga mucho. Te enviamos un abrazo, mi familia y yo te bendecimos y te deseamos que tengas una feliz noche, un resto de semana muy bendecida, y sigamos orando por este país, porque la independencia que celebramos en este tiempo no es solamente una independencia del plano político, del plano moral, sino que es una independencia espiritual. Que venga tiempo de libertad sobre México, que venga tiempo de libertad sobre cada una de las personas que habitamos en esta nación, y que venga la bendición del Dios Todopoderoso sobre tu casa, sobre tu sector, sobre toda esta nación. Dios te bendiga mucho.